¿Cómo le va, don ingeniero Miguel Robalino? Gracias por estar con nosotros esta mañana en Punto de Vista. Estábamos leyendo un poco de encuestas que, como bien decíamos, a esta altura es bastante prematuro, pero como a la gente le encantan, como la bola de cristal, entonces igual lo hacemos y son ejercicios interesantes para todos los candidatos y las candidatas, igual para saber cómo se encuentran y de ahí cómo parten, ¿no? Hacia el mes de febrero. Pero le queríamos preguntar de entrada cómo está y cómo nos está receptando. Buenos días, un saludo cordial, gracias por el espacio, siempre muy complacido, y de igual manera un saludo profundo a la ciudad de Guayaquil, les escucho perfectamente. Magnífico, gracias. Oiga, yo le comentaba aquí a mi compañera Romina Ceballos que estuve el fin de semana en Quito por un matrimonio de familia política y que la verdad que se siente y la gente es más, comenta, una percepción, una sensación bastante menos fuerte, menos grave de inseguridad de lo que sentimos acá que andamos todo el día psicoseados. No sé si eso también usted cómo lo percibe, ingeniero Robalino, antes de entrar en el tema petrolero. Sí, de hecho, lógicamente hay ciudades donde el tema de la inseguridad es mucho más profundo, ¿no? Igual yo por mis temas de trabajo viajo al oriente y justamente en la zona esta del Aguario y la zona de Sacha, también la inseguridad se siente un poco más que en tiempos pasados. Entonces eso es notorio dependiendo de las ciudades y lógicamente qué es lo que se mueve en las ciudades. En el caso del oriente, justamente por los sectores estratégicos, minería especialmente, y la parte de deforestación y contrabando es lo que se han acentuado, quieren acentuarse de forma, digamos, ya regular todos estos grupos que definitivamente afectan. Y es un tema que lo vamos a topar cuando analicemos esta va a ser una de las consecuencias del abandono del bloque 43. Y por otro lado, escuchándole un poco las encuestas antes de entrar al tema, sí, yo en cambio estoy planteando que los candidatos vamos a estar muy pendientes de las propuestas que van a hacer a los sectores estratégicos y energéticos y definitivamente ya no les vamos a permitir que hagan demagogia con estos sectores porque les vamos de alguna manera desde la técnica queremos que nos explique antes de, para que la ciudadanía tengamos claro si por lo menos nos están diciendo proyectos o procesos de su supuesto plan de gobierno que nos den alguna ruta al Ecuador que vive una crisis energética profunda. Definitivamente, crisis energética que nos preocupa a todos. Tenemos mensajes a través del Facebook, Radio Talavera 680M. Uno dice, un gusto saludarle al doctor Camilo Salinas, que fue nuestro anterior invitado. Envía Carlos Jan Zapanta. Luego Guacho Palacios hace, pues que está en sintonía. Y don Federico Torres López dice, saludos al panel de Atalaya, felicitaciones al equipo de fútbol Patria. Subió de categoría, bien por San Borondón. Bueno, felicitaciones entonces a los patricios por esa eh, consecución de subir de categoría a la B, a la categoría B, primera B, como se denomina. Ahora sí, empezamos. Una pregunta y luego vamos con Romina. En el caso del bloque ITT, ¿realmente qué significa dentro del proceso lo que la semana pasada hizo el gobierno nacional, que es pedir a la Corte Constitucional que se inicie el seguimiento de las acciones que se están dando para desmontar el ITT dentro del marco de la consulta popular o de la ejecución de lo que se votó en la consulta popular del año pasado, ingeniero Robalino? Bueno, yo pienso que aquí quiero comenzar con una reflexión rápidamente. Intentar cerrar el bloque 43 realmente es intentar la crisis económica ahondarle mucho más al país. Porque los 1.200 millones de dólares que sí nos ingresan y los 800 millones de dólares que sí queda como rentabilidad o como renta de la parte petrolera, primero es una realidad, que no la vamos a poder sustituir, ni en 1, ni en 2, ni en 3 años. Nos ha costado 20 años a los ecuatorianos haber llegado justamente a generar esta producción y por ende estos ingresos económicos. Entonces, ante esta reflexión tenemos que pensar bien nuevamente
porque desde la teoría se puede dar muchas opciones de cómo esos ingresos reemplazarlos, pero esas opciones definitivamente no tienen sustentos ni técnicos ni sustentos también legales para poder hacer esto. En segundo lugar, también entender que el mundo en sí está viviendo una crisis energética y los países, la única solución es ser autosuficientes. Y la autosuficiencia se la desarrolla en los sectores energéticos produciendo más petróleo, más gas, optimizando mejor los sectores mineros y lógicamente desarrollando bien la expansión de generación eléctrica. No hay otra salida. De hecho, un caso que acaba de suceder en estos días es el tema de entre Bolivia y Argentina, y pongo este ejemplo para que se entienda mucho mejor. Bolivia y Argentina normalmente, Bolivia le vendía gas a Argentina a través de sus gasoductos, pero como Argentina sí está haciendo lo correcto, a través de su gran yacimiento Vaca Muerta, son ahora autosuficientes en producción de gas y por hecho ya no le compran a Bolivia. Entonces, tras este concepto, lógicamente, esto hay que entender que ese es el camino hacia donde tenemos que ir los países, tener esta mentalidad autárquica, situación que no está pasando en el Ecuador. Y el bloque 43, el momento que lo estemos cerrando o que intentemos cerrar definitivamente, no solo quitamos recursos, también vamos a retirar de alguna manera, vamos a retirar reservas que las necesitamos mucho porque en el Ecuador no se ha hecho casi 20 años de exploración. Y yendo a la pregunta, la Corte Constitucional, que se ha manejado muy mal desde haber aprobado una pregunta que tuvo muchos sesgos, porque la pregunta decía que se deje el crudo bajo el subsuelo. Y bajo el subsuelo nosotros no operamos. Ese es un tema que hay que tener muy claro. Yo estoy exhortando y pienso que hay que hacerlo con fuerza y darle fuerza al gobierno para que tome esta decisión en el sentido de que, si es posible, se llame o se vuelva a llamar a una consulta popular. Mire, el Ecuador, nosotros pertenecemos, somos parte del acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú en el artículo 7 claramente dice que la consulta previa a los sectores que realmente tienen incidencia es la que tiene que prevalecer. Y eso no se hizo en el bloque 43. Recordemos que cuando hubo la consulta, sí se lo hizo en el Chocó Andino, pero en el bloque 43 no. Y yo pienso que el presidente Noboa, si bien es cierto, él mantenía o mantuvo una línea frente al bloque 43, debe reflexionar. Todos tenemos derecho a equivocarnos, y eso está claro. Pero la mayor equivocación va a ser retirar esos recursos que van a ahondar las crisis económicas en el país. Las preguntas de la máster Romina Ceballos Avellán cuando son las 9:37. Buenos días, ingeniero. Escuchándolo un poco, quisiera que nos pueda comentar o aclarar a todos los que estamos, a todos los que están escuchando y a nosotros, realmente qué significa el cierre del ITT justamente para la economía del país, porque creo que cuando hubo la votación nunca fue muy claro y la gente votó sin realmente saber cuáles eran las consecuencias. Un gusto saludarle, Romina. Mire, lamentablemente, como los gobiernos no llegan con planes en los sectores estratégicos y energéticos, estas son las consecuencias. Y ese es un llamado para los nuevos candidatos, que por favor desarrollen planes coherentes, reales. Buenas intenciones se la puede llenar, propuestas se la puede llenar. Pero más allá de eso, mire, el cerrar el bloque 43, que va a ser un proceso de casi 17 años, de acuerdo a los análisis técnicos, y nos va a costar 1.500 millones de dólares, sumado a los 2.000 millones que ya hemos gastado, y súmele 18.000 millones que no vamos a producir al valor presente neto, es un dinero que realmente nunca lo vamos a recuperar. Así de sencillo. Por lo menos no veremos nuestras generaciones. Entonces, entendiéndose que el proceso de cesar las operaciones, que es lo que se ha cumplido, y eso quiero aclarar, el 31 de agosto lo que se va a cumplir es que se cesen las operaciones. ¿Qué significa? Tenemos que ir apagando los pozos petroleros. Pero aquí le voy a dar un dato. Mire, para apagar cada pozo petrolero se necesita por lo menos 15 días. Es decir, para comenzar los procesos de apagado de los pozos petroleros. 15 días. Si usted coge la relación y hacemos la relación prácticamente para nosotros ir apagando un promedio de todos los 247 pozos que tenemos, vamos a necesitar 10 años solo para apagar los pozos con una torre de reacondicionamiento que nosotros llamamos, decir, un equipo que nos ayuda justamente a este proceso.
10 años. Entonces, esta es la primera fase que se tiene que entrar de acuerdo a lo que está, digamos, la Corte Constitucional, el cese de operación. La segunda fase es el desmantelamiento. Desmantelar la infraestructura del bloque 43, para que se entienda, todo lo que se refiere a acero y tubería es más o menos como desarmar dos plataformas financieras de aquí de Quito, ¿sí? Son como 26.800 toneladas que hay que evacuar, hay que sacar, hay que transportar por vía fluvial y en algún lado hay que almacenar. Y de igual forma, en la fase de desmantelamiento, todo lo que se refiere a materiales pétreos y hormigones que se tiene que evacuar son aproximadamente 582.000 metros cúbicos, como 2 estadios olímpicos. Es bastante. Entonces, yo pongo estos datos, que es importante que la ciudadanía entienda, porque aparte de eso, lógicamente, esto no se lo va a poder hacer en una línea como plantean los grupos que están impulsando de un año. Es imposible. Y aquí hay una falencia que se tiene que estudiar y analizar de quiénes son los responsables desde cuando se planteó la pregunta, los equipos técnicos que mandaron o qué informe técnico o sustento técnico le dieron a la Corte Constitucional para que defina que se cierre un año. Porque lo lógico y lo que estamos planteando ahora es que se tenía que haber mandado este análisis técnico con la pregunta para que se tenga claro que el proceso va a durar cerca de los 17 años. Entonces, tras ese tiempo, si nos ponemos a producir, este es un campo petrolero que al Ecuador le ha dado 147 millones de barriles de petróleo. O sea, ya hemos producido, ya hemos vendido y los dineros han ingresado. Así de sencillo. Este es un campo petrolero que, a la final, en el 2014, cuando comenzamos la producción, la vida útil de este campo, más o menos, porque es un campo en desarrollo, está más o menos programada para unos 20 años más. Es decir, si llegamos a producir los 17 años más, en vez de gastar, desmantelar, etcétera, lógicamente, por la propia acción de la presión de pozos y la naturaleza, esos son campos que van a ir declinando. Y ahí sí se procede a los cierres, porque los cierres de campos se procede es cuando usted ha declinado la producción, ya no son económicamente productivos, o cuando usted tiene procesos de colapso de pozos. Hay dos razones en el mundo. Este es un caso inédito en el mundo, lo que va a suceder en Ecuador, y vuelvo y repito, hay que exhortar a todos los ecuatorianos que defendamos los recursos económicos, que es lo que necesitamos. Justamente el ministro dijo que han hecho un plan en donde se tomará 5 años poder cerrar el pozo, por decirlo de alguna forma, y que lamentablemente no se ha dado en ningún otro país esta situación. Entonces, que no tienen tampoco una referencia que garantice justamente que se haga de la manera adecuada. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Y además, sí quisiera saber si usted tiene claras las cifras que perdería el país con el cierre del ITT. Este es un caso inédito en el mundo. Y el Ecuador no tiene ni la normativa ambiental ni la normativa jurídica para proceder o actuar en este caso. Eso es verdad. Porque aquí primero se tiene que contratar una consultoría, un estudio que tienen que hacerlo empresas internacionales, que lógicamente ese estudio nos dirá cuáles son con detalle, porque aquí se plantea igual lo que llamamos ingeniería de detalle para desmontar, ¿sí? Y lo mismo de la parte ambiental. Entonces, se tiene que, en base a ese estudio, recién, cuando el estudio llegue, que será a lo mejor en un año, recién ya se tiene para contratar a empresas especializadas en desmontaje y desmantelamiento. Eso será otro año. Entonces, aquí el tema, como ha planteado el ministro, de 5 años, tal vez es solamente la primera fase de apagado de pozos. Porque yo planteé inicialmente que usted pueda pagar en 10 años los pozos con una torre y en 5 con 2 torres de reacondicionamiento que llamamos. A lo mejor a eso se refería el ministro. Pero de ahí en adelante, todo el proceso que va a seguir es un proceso sumamente largo. ¿Por qué? Ahí existen licencias ambientales que están vigentes. Hay que revertir las licencias ambientales primero. Y segundo, sacar licencias ambientales y permisos ambientales para el desmantelamiento. Eso tiene que aprobar el Ministerio del Ambiente y tiene que aprobar el Ministerio de Energía. Hay que hacer reversión de toda la infraestructura de los campos petroleros al Ministerio de Energía. O sea, es un proceso sumamente largo. Yo lo que quiero decir es que la Corte Constitucional debería conformar un equipo realmente de gente técnica que esté apegado a la data y justamente a los números para que se les explique bien.
porque no les están explicando bien. Y los grupos que están impulsando esto, que están también muy mal informados, porque piensan que es de apagar la luz, de irnos todos, y no es así. Definitivamente esto hace que se creen estos sesgos y estos espacios donde los ecuatorianos realmente, en vez de hacer una sola fuerza para seguir empujando la economía que necesita el país, dinero que necesitamos para combatir la inseguridad, la salud, la educación, etcétera, no, lo estamos haciendo al revés. Y por otro lado, mire, el abandono del bloque 43, como dije, va a significar cerca de 18.000 millones de dólares que no van a entrar al erario nacional, va a significar casi 44.000 puestos de empleo que no se van a generar en el resto de tiempo que falta. Va a Claro. significar que las comunidades que están en la zona, ¿quién se va a preocupar de las comunidades? Al momento, mire, la industria ha invertido cerca de 15 millones de dólares en los sectores, en las comunidades que están allí, y hay proyectos por 48 millones. Después, ¿quién va a responder por eso? Sí, justamente el gobierno ha estimado un alrededor de 16.000 millones, que es un poco lo que usted nos ha comentado, entre 16 a 18.000 millones en 2 décadas. Usted me parece que debió venir acompañado esta propuesta con una contrapropuesta de cómo el Estado ecuatoriano va a recuperar ese dinero en otras áreas. ¿Hay alguna forma, justamente dentro del Ministerio de Energía, que permita que ese dinero que vamos a dejar de recibir los ecuatorianos lo podamos hacer de alguna u otra manera, con algunos otros elementos, o definitivamente es una pérdida para el país? Aquí hay un análisis muy cierto. Si cortamos la producción del bloque 43 y cortamos los ingresos, eso es inmediato. Pero si queremos poner una cartera para ver dónde o cómo recuperamos eso, nos tardará por lo menos unos 15 años. Así de sencillo la comparación. El gobierno ha lanzado un portafolio de proyectos por 41.500 millones de dólares, pero bueno, vuelvo y repito, son proyectos, son propuestas. Lógicamente, ahí no hay plazos, no hay tiempos, no hay modelos cómo los van a aplicar definitivamente. Y lo más complicado y que yo he planteado y en este mismo prestigioso medio, muchas veces, uno de los problemas raíz que tiene el Ecuador es que no tenemos políticas energéticas o política pública energética. La política energética es muy importante porque usted, para crear una política energética, usted necesita hacer una normativa, necesita hacer leyes para que cuando venga el siguiente gobierno, no prácticamente la línea que se plantee no se destruya, para que se entienda. Entonces, como no tenemos políticas energéticas y no veo que tampoco hay la intención, esta crisis eléctrica que vivimos, esta crisis en la industria petrolera, esta crisis en la industria de gas, el cómo avanza la minería ilegal, porque no hay políticas energéticas para establecer modelos de sostener que no avance y modelos para poder a toda esa minería ilegal, especialmente yo no hablo por quienes hacen cabeza, sino por la gente de las zonas, pasarles a un modelo de minería artesanal o pequeña minería. Entonces, ese es uno de los problemas y ese es un tema que queremos escuchar de los candidatos, que nos digan que van a generar políticas energéticas, pero que nos digan cómo. Por ahí oigo a un candidato que dice que ya va a vender acciones de Petroecuador y realmente eso sí me nos incomoda, o por lo menos a mí, porque no es tan fácil como plantea. Aquí hay que comenzar desarrollando desde la estructura y el problema que tiene el Ecuador, y hay que entender una cosa, vamos a seguir dependiendo de la industria petrolera. Les guste o no les guste a quien lo ve así, vamos a seguir dependiendo de ahora si manejamos bien la industria minera, pero si manejamos bien, es decir, si hacemos las cosas siempre pensando en que el país sea el que más gane. Y, ingeniero, otra pregunta también. Hay muchos ambientalistas y bueno, creo que también esa fue la campaña o el enfoque que se dio justamente en la consulta. Hay muchos ambientalistas de que dicen que realmente es una necesidad para el ambiente justamente cerrar el bloque 43. ¿Cuál realmente es el impacto negativo que tiene esta explotación de este bloque? A nivel ya hablando de un tema ambiental, costo-beneficio, con lo que vamos a perder, pero tal vez se va a ganar. Realmente es un impacto muy, muy, muy positivo para nuestro ambiente el perder estos 18.000 millones de dólares. Justamente es lo que yo planteaba. Los grupos que impulsan estos hasta ahora no nos han dado un dato técnico. Y es lamentable, yo he estado en muchos foros, estuve especialmente el año anterior que me invitaron por el tema, yo lógicamente defendiendo lo lógico que es para un país el crecimiento energético,
Y en ninguno escuché un dato que sea creíble. Y les voy a dar un dato para que se enteren los ambientalistas. De acuerdo a la Organización Latinoamericana de la Energía, OLADE, en el último informe 2023, se hace un estudio sobre las emisiones de CO2 por la región de América Latina y puntualmente Ecuador. La emisión de CO2 de Ecuador, que apunten por favor los ambientalistas, es del 0.15%. Y el bloque 43, la emisión es, que apunten por favor, el 0,00022. O sea, nada, si vamos a ese tema, ¿sí? Entonces estos datos, porque impacto ambiental, impacto generamos todos, de hecho hasta los seres humanos. Entonces, yendo desde esa perspectiva, lo que estas industrias trabajamos o siempre estamos proyectando es cómo, lógicamente, controlar, mandar las menores emisiones de CO2. Y eso se hace en todos los países. Por allí sacaron un informe de los grupos que están defendiendo esto que se cierre, que alguien de Naciones Unidas o alguna persona vino a decir que hay que cerrar el bloque 43 por la contaminación, y resulta que esta persona era un americano. Y los países que más contaminan son los grandes consumidores. China, Estados Unidos. Entonces, aquí hay que manejar las cosas con una lógica y los ecuatorianos tenemos que diseñar nuestra propia soberanía energética. Eso tienen que entender los políticos, especialmente la cartera de energía. ¿Usted cómo usted diseña su soberanía energética? Es decir, yo tengo que ver como país con los recursos, con la bendición de recursos que me ha dado a nuestro país, cómo de mejor forma los manejo, primero pensando en el abastecimiento, ojo. Segundo, pensando en ser competitivos. Y tercero, en que todo eso se haga finanzas para poder mover a los otros sectores como es salud, educación. Ingeniero, y una última pregunta. No lo tengo muy claro, no me acuerdo bien, no sé si usted se acuerde de la votación justamente en el sector de donde se va a cerrar el bloque 43, creo que fue en contra de que se cierre, o estoy equivocada. Definitivamente, en toda la zona, digamos, de la provincia de Orellana ganó prácticamente el no, o sea, que no se cierre. Ojo, ¿sí? El resto, la Es verdad, eso votación, es un buen punto. No, ellos no estuvieron de acuerdo. totalmente. Y ese por eso que yo digo que vamos apegándonos a los acuerdos que tiene firmado el Ecuador. El acuerdo este de Escazú, que parece que se han olvidado los grupos ambientalistas al cual pertenecemos nosotros, el Ecuador, firmamos, ahí claramente habla de la consulta previa. Habla de la consulta previa en toda la trazabilidad. Entonces, aquí hubo muchos sesgos, manejaron o nos dejamos que nos manejen de una forma y los gobiernos de turno, como fue el gobierno del presidente Guillermo Lasso, que fue uno de los peores manejos energéticos, ojo, ¿sí? Por los resultados, yo no tengo nada contra el señor, pero definitivamente no defendieron como debía haberse hecho desde la perspectiva técnico-económica. La parte ambiental siempre va de la mano y ese es un punto de encuentro en estas industrias. De hecho, el tema es que aquí, lamentablemente, no hubo una socialización porque muchísima gente votó inclusive el sí pensando que era que sí se sigue explotando, ¿sí? Entonces, yo vuelvo y repito y exhorto. Yo pienso que inclusive debe haber una nueva consulta puntualmente con respecto a este bloque, porque es muy grave lo que va a pasar. Son 20 años que hemos caminado los ecuatorianos, todos nuestros impuestos se han ido también allá. Es como querer chatarrizar prácticamente todo nuestro esfuerzo. Se tiene que llamar a una nueva consulta, plantear bien la pregunta y defenderse bien desde la técnica, desde lo económico y lo ambiental. No lo descartemos porque es parte de estos procesos, pero que no vengan con retóricas o apasionamientos, ¿sí? Que justamente no justifican porque según estos grupos plantean que hay 50 maneras de poder recuperar los 1.200 millones, pero ya vamos un año y no hemos recuperado $1. Yo quiero preguntarles, ¿en un año ya se ha logrado recuperar algo de lo que han propuesto? No. De hecho, el impacto del cierre del bloque 43 ya lo vamos a sentir este año. ¿Por qué? De los 59,000 barriles que producíamos hasta el mes de enero, como ya por cumplir la consulta se sacaron los taladros de perforación, la producción ya está cayendo, estamos en 50,000. Multipliquemos 9,000 barriles por el año y ya la cuenta de comenzar a cerrar el bloque 43 ya no está afectando. Cuando aquí nosotros tenemos que defender esto porque es economía pura y dura, como se dice vulgarmente, y desde eso también entender que a veces nos ponemos muy felices porque nos prestan X millones
organismos internacionales, cuando esos recursos podemos tenerlos aquí mismo y no depender de terceros. Ingeniero Robalino, usted ha sido, yo creo, muy claro y ha abundado en cifras, lo cual es mucho mejor y es mucho más claro. En este tema del ITT y cuando hablamos del conservacionismo y de estos movimientos, Capitalismo. ambientalismo, muchos de ellos son radicales y es como cuando se habla de religión, ¿no? O sea, sencillamente no quieren entender razones, ni cifras, ni entonces no se dan cuenta de aquello. Y claro, una pregunta como la que la Corte Constitucional aprobó para la consulta popular del año anterior, induce a decir que no, que la gente quería que cierren el ITT, porque obviamente depende de cómo se hace esa pregunta. Y usted ha manifestado también claramente que se debió haber hecho la consulta previa en el mismo lugar donde está, donde se afecta y de donde está el bloque 43. Pero bueno, en este momento, y con esto, pues yo no tendría más preguntas, le digo, el manejo energético fue malo del anterior gobierno. ¿Cómo ve el manejo energético del actual gobierno? Mire, la crisis energética que vive el Ecuador es un tema que viene recurrente desde hace 20 años más atrás. Yo diría desde el gobierno del presidente Alfredo Palacios. Ahí comenzó, porque en el gobierno del expresidente Alfredo Palacios, con las caducidades que comenzaron a dar a las empresas sin ningún sustento legal, incumpliendo contratos, se comenzaron a ir las grandes empresas. Y las grandes empresas es importante que estén porque son las que tienen el pulso financiero y la tecnología. Ahí comenzó prácticamente, es mi punto de arranque, donde esta crisis que estamos ahora inició. De allí, todos los gobiernos que han pasado, absolutamente todos, no han implantado políticas energéticas ni hojas de ruta, sino sencillamente han vivido al son que les ha tocado. Recordemos que el petróleo llegó a $140 en un gobierno donde hubo muchísimo dinero, que si bien es cierto se hicieron obras, pero nadie pensó en los sectores energéticos estratégicos como una línea de fuerza económica que tienen los países. Y es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, desde esa óptica, lo que podemos decir y plantear es que todos los gobiernos, y yo diría que incluido el actual, si bien es cierto, es un poco tiempo el que está, pero no nos ha denotado ni nos ha demostrado seriedad. Comienzan a poner en la cartera de energía a personas que quieren ir a aprender, que me parece una irresponsabilidad, por un lado, y falta de seriedad del gobierno, y por otro lado, definitivamente vienen a apagar incendios, y así no funciona. Entonces, este es un tema que yo digo es recurrente, esperemos que el nuevo gobierno, quien llegue, o si continúa, reaccione y recapacite. Quienes hacemos valoración crítica, hay que entender desde la técnica, no atacamos ni beneficiamos a nadie, hacemos que reaccionen porque esto es recurrente para los 18 millones de ecuatorianos. Entonces, el actual gobierno, que igual está en una desesperación de una crisis energética ahondada, que si bien es cierto, no toda la culpa es de ellos, pero por lo menos necesitamos que nos den nortes y rutas claras, porque si no, definitivamente esto va a continuar. ¿Cómo podemos entender que países como Colombia, que sí han trabajado hacia la seguridad energética, ellos han cumplido la primera o la fase más importante que se llama abastecimiento? Ya dijeron que nos venderían energía si es que les sobra y al precio que ellos quieren, así de sencillo. ¿Sí? Claro, primero son Entonces, ellos, pues, lo cual es lógico, sí. Haríamos justamente, nosotros lo entonces, mismo, ¿no? mire, nosotros tenemos un potencial hidrocarburífero grande, tenemos un potencial minero importante, gas, y un potencial hidráulico sumamente fuerte que podemos llegar a los 22.000 megavatios tranquilamente si activaríamos todo, pero también tenemos que ir de la mano justamente de esta industria petrolera y gas, porque el último informe de la OLAD establece que la expansión de generación eléctrica va a ser a través de térmicas y gas. Es decir, importamos gas a precios que nos van a salir carísimos, importamos diésel. Ese es otro tema. Los candidatos tienen que portarse de una manera responsable y seria. Y yo les pido, no solo analicen la parte de seguridad que es importante, la parte económica, analicen los sectores energéticos y estratégicos y hagan planes realmente con coherencia. Porque un candidato o un gobernante que proyecta el futuro de la economía, si no es de la mano del desarrollo de la energía, está proyectando sin dinero.
Mire todo lo que vamos a gastar. El año anterior le pagamos a Colombia más de 230 millones de dólares por comprarle. ¿Cuántas plantas térmicas hubiésemos construido? ¿Cuántas hidroeléctricas ya hubiésemos hecho? Este año nos va a salir carísimo y la factura ya la vamos a ver sobre los 1.000 millones de dólares. Vuelvo y repito, ¿cuántas plantas térmicas hubiésemos construido? ¿Cuántas hidroeléctricas más hubiésemos construido? En el caso petrolero, Flopec, que es otra de las partes que tiene que ver con petróleo, no el energético, bueno, en la parte de hidrocarburífero, no se ha vuelto a hablar de Flopec. ¿Qué resultados tiene Flopec después de todo el escándalo que hubo en el caso Encuentro? Mire, en comercio internacional, o sea, es decir, en lo que signifique venta de hidrocarburos o venta de petróleo o compra de derivados, ¿sí? Que es el comercio internacional, la parte de transporte es una de las más importantes, porque de hecho el 95% del transporte de hidrocarburos en el mundo es fluvial. Entonces, de hecho, Flopec o la parte de transporte es tan importante porque inclusive ayuda a demarcar mejores precios para nuestro crudo, especialmente para la venta, mejores condiciones. Si nosotros le damos buenas condiciones o se le da buenas condiciones a quienes compran nuestro petróleo, lógicamente va a ser mucho más rentable. El problema de Flopec, de lo que se ha venido denotando, lógicamente, si bien es cierto, Flopec no tiene una infraestructura, un parque de buques como para abastecer tanto lo que vendemos como lo que compramos, y se lo hace a través de terceros, porque el equipo que tiene Flopec es de apenas 7 barcos pequeños, son barcos que sirven para cabotaje, es decir, como para transportar desde Esmeraldas a La Libertad o a Tres Bocas, etcétera, y para poder mandar inclusive hay barcos de no más de 360,000 barriles. Lógicamente esto nos pone en un tema donde si es que no se manejan bien los precios, especialmente del transporte, lo que se está haciendo es primero vamos encareciéndole primero a la venta de nuestro crudo y sobre todo lo que vendemos, porque lo que compramos, bueno, también en la fórmula de paridad que llaman los traders o los comercializadores, le suman cuánto es el transporte. Generalmente el transporte en las industrias hidrocarburíferas significa, especialmente hablando de Ecuador, significa el 6.5% más, que hay que sumarlo. Entonces, en el tema de Flopec, de igual manera, se tiene que establecer un modelo, desde mi punto de vista, donde se tiene que comenzar a pensar en que Flopec ya tenga los buques, ahora actualmente se están utilizando los buques sobre el 1.000.000 de barriles. Y de hecho, Ecuador ya tiene un terminal, el de Punta Gorda, que lo construyó OCP, donde entran buques de más de 1.000.000 de barriles. Eso es bueno porque especialmente el petróleo que va hacia largas distancias, como es China, Asia, les interesa que vayan en buques de esa capacidad, en buques tanques, porque bajan los costos, el costo marginal. Entonces yo pienso que en el tema de Flopec hay que rediseñar también a esta industria naviera que es muy importante, y de hecho es muy importante, donde de una manera exista realmente el control de establecer los precios sobre barril por parte, yo diría inclusive de la propia petrolera, para que se establezcan los mejores precios para la venta de nuestro crudo. Ok, pero la pregunta es, ¿está dando utilidad? ¿No está dando utilidad? ¿Qué pasó con Flopec? Acuérdese que dio unos años, sí, después vino, decían que se estaba recuperando. ¿Cuál fue el resultado 2023? Mire, no está dando la utilidad que debería correspondernos, definitivamente, definitivamente. Porque una infraestructura donde usted transporta más o menos 170 millones de barriles al año, que es lo que nosotros producimos, perdón, ahí hay una corrección, pero de eso, más o menos el 70% de esa producción se exporta, ¿sí? De los 170 millones, corrijo. Entonces, como es una cantidad importante, se entendería que la rentabilidad, si usted solamente haría una relación por lo que se exporta, debería ser mucho mayor. Aquí quienes están beneficiándose definitivamente y se tiene que revisar son los intermediarios nuevamente, es decir, quienes alquilan los buques en contubernio, no se entendería con quién, pero desde mi punto de vista, el año anterior inclusive la rentabilidad que estableció no es la que realmente debería reflejar, porque entendamos que nosotros tenemos constantemente una exportación de petróleo, que es casi constante, ¿cierto? Está bajando, que eso daría la tónica para que se rediseñe nuevamente Flopec y ver cómo se toman modelos para poder manejar de mejor forma y que el Estado
y que el Estado tenga mucho más beneficio, sobre todo en esta fase de transporte. Gracias al ingeniero Miguel Robalino, experto en el sector energético y petrolero, por estar con nosotros, consultor, se dedica a este tema y como él bien dice, lo hace equitativamente, como hacen los analistas, ¿no? Para, como lo hacen en el área económica, para que haya la información y no sesgarla. Muy amable, que tenga un buen día y buena semana, ingeniero Robalino, ¿eh? Gracias a ustedes, muy amables también, gracias por haber generado este importante espacio de opinión.